Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. En la voz les saluda Toika, en la dirección técnica Carla Arredondo, en la dirección de producción París Paredes, y hoy tenemos a una gran amiga, a una invitada especial que hemos hecho varios ajustes porque estamos en diferentes territorios. Está con nosotras la doctora Norma Ortega del Villa. ¿Cómo estás, Norma? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy bien y aquí, pues dispuesta a compartir ahí mis diferentes aprendizajes aquí del otro lado del mundo, del otro lado del charco, como se dice, y compartirlo pues contigo y con tu audiencia, con las compañeras y compañeros. Muchas gracias, Norma. Bueno, cabe aclarar que Norma se encuentra en España y pues nos hará como una breve, pues no tan breve, pero bueno, un recorrido sobre este tema, sobre el tema que tiene que ver con deslegitimar y desnormalizar la violencia hacia las mujeres, y que nos platicarás, Norma, cómo están las cosas por allá. ¿Cómo está todo? ¿Qué están haciendo ustedes en aquellos territorios frente a lo que estamos haciendo acá las mujeres en México? ¿Qué está sucediendo, Norma, en la actualidad? ¿Cómo está esta situación? ¿Ha habido avances? ¿Cómo estamos? Pues en lo que compete a lo que es el alcanzar los objetivos de lo que el movimiento feminista, y el movimiento feminista, pues, te voy a decir pues, la mayoría del territorio que podemos entender occidente, por así llamarlo, ¿no? Y estoy hablando Europa, América Latina, lugares de África, me refiero a estas sociedades. Tenemos una claridad en que tenemos que lograr una situación. La agenda feminista nos exige lograr igualdad entre mujeres y hombres y una vida libre de violencia para todos y para todas. Y ese es el objetivo común de todo el movimiento feminista a nivel global. Y obviamente, por las diferencias de nuestros territorios, pues el grado de avance de esa agenda pues es diferente y se da con diferentes, digamos, metodologías, con una base común, que es como te mencionaba, y después la detallamos la hacemos más detallada. La agenda feminista es la misma, pero obviamente, según nuestros territorios, pues estamos en situaciones y alcances diferentes y grados de alcances diferentes de la agenda, que repito, es simple y sencillamente, es importante aclarar que es una agenda por y para las mujeres, para lograr igualdad entre toda la ciudadanía, todos los seres del mundo, y lograr la igualdad entre hombres y mujeres. No es una agenda contra los hombres, que últimamente se están reviviendo nuevamente argumentos de que el movimiento feminista busca, pues eso, ¿no?, atentar contra los derechos de la humanidad llamada hombres, y no es eso. Buscamos, al contrario, vivir en igualdad de oportunidades y de derechos, y vivir todos y todas libres de violencia y con nuestros derechos y oportunidades completamente garantizados. Entonces, esta es la idea. Y pues en España está muy movida la situación, pues alrededor desgraciadamente es lo mismo: luchar contra la violencia feminicida, luchar contra la violencia machista, una violencia que se da por la existencia de un constructo cultural llamado género, luchar contra la violencia por razón de género, y con base en eso también luchar por lograr condiciones, como repito, siempre diré, de garantías de igualdad de derechos y oportunidades. Y para lograr esas condiciones se necesita, como decías en el título, deslegitimar
desnormalizar una serie de actitudes que contravienen, de una serie de comportamientos sociales que contravienen la igualdad a la que queremos llegar, Así es, ¿sí? Norma. Sí, Estamos en la misma, prácticamente en la misma, en la misma línea, digamos, de acción. Y repito, clara, entendiendo que hay diferentes condiciones y situaciones, de violencia, en la que se manifiesta, la violencia patriarcal, ¿no? así es, Norma. Antes de continuar, quisiera que nos comentaras un poco qué estás haciendo, quién es Norma Ortega, qué estás haciendo, como para contextualizar de qué estamos hablando y de dónde, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Bueno, como tú sabes, yo estudié la carrera de química, la carrera, la maestría y el doctorado en ciencias químicas en la Facultad de Química de la UNAM. A la vez que desarrollaba mis estudios profesionales, siempre estuve vinculada a los movimientos sociales y a la reivindicación de nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Nuestros derechos humanos, en particular, desde la preparatoria estuve vinculada a la lucha, por el derecho a la educación pública, gratuita, laica. Y, desde los niveles más básicos y a los niveles que nos tocaba, ¿no? Ahí fue donde nos conocimos tú y yo, nos conocimos en el Consejo Estudiantil Universitario, que tuvo diferentes, pues, épocas, años de desarrollo, y a mí me tocó tanto preparatoria, licenciatura y posgrado, participar en este grupo, y conforme con otros grupos sociales, luchar, garantizar. Nos tocó, si mal no recuerdas, todo el periodo neoliberal, nos tocó en la carrera universitaria defender la gratuidad de la educación pública a nivel medio superior y superior. Insisto, que una educación pública, gratuita y laica. A lo largo del tiempo fui, reconociendo la importancia pues de que sea laica, que es con base en los avances científicos que ha logrado la humanidad. Cuando quitas todo dogma dentro del dogma y doctrina religiosa dentro del conocimiento, no te queda otra que abordar, en el sistema público, el conocimiento científico. Esa es la alternativa, independientemente de las creencias de cada persona y de las costumbres que tenga en sus familias. Y, por razones del destino, por diferentes circunstancias personales, em, en terminé viviendo aquí en España, en Valencia. Se divide España por comunidades autónomas, y esta es la comunidad autónoma valenciana. Se divide en 3 provincias, y vivo en Valencia, la provincia de Valencia. Y Valencia es una zona donde hay una tradición fortísima de movimiento feminista. En España en general, pero en particular en Valencia se dio un seminario muy interesante entre la gran filósofa, teórica feminista Celia Amorós y Amelia Valcárcel. Se hizo un seminario de feminismo y de la ilustración y el feminismo, la historia del pensamiento sobre los derechos de las mujeres desde la Ilustración, y a partir de ahí se generaron una serie de escuelas de pensamiento y de grupos de actividad concreta alrededor del feminismo. Entonces, por un lado, que me vine a este lugar donde hay una cultura feminista muy, muy arraigada, y porque en los espacios que yo estuve siendo primero alumna y después profesora, se generaron movimientos de compañeras, de alumnas, de compañeras trabajadoras, de compañeras profesoras contra la violencia machista en la UNAM. En el tiempo que yo me empezaba a instalar en España, en la UNAM se dieron los movimientos y las huelgas y los paros que se dieron en la Facultad de Filosofía, en Derecho, en Facultad de Química, que las mujeres iniciaron porque había una situación de acoso y de un ambiente de violencia sexual contra ellas. Y a mí eso me hizo, dije, a ver, toda mi energía la dediqué, aparte de hacer mi carrera y mi formación profesional,
pues la dediqué a luchar por los derechos de todos y todas, a un derecho humano que es la educación. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nuestros compañeros, porque esos eran, nuestros compañeros fueron después maestros, por qué no se generaron las condiciones en donde la otra mitad del movimiento estudiantil, que somos las mujeres, no tenemos garantizada vivir libres de violencia? Entonces fue cuando decidí adentrarme de lleno al movimiento feminista, ponerme a estudiar feminismo, la agenda feminista, y coincidió felizmente que cuando yo ya estaba en estas preparándome, leyendo, viendo conferencias, tanto por internet como viendo seminarios o los que se daban aquí en Valencia, que nació un frente por la abolición de toda forma de explotación del cuerpo de las mujeres, y se llama Frente Abolicionista por razones culturales del País Valenciano. En valenciano se llama Front Abolicionista del País Valencià. Yo soy una de las fundadoras de ese frente. Somos una plataforma donde estamos reunidas mujeres, asociaciones, colectivos, autónomos, alrededor de esta lucha. Y esta es aquí donde estamos, y fue de los primeros que nació con estas características, aunque había mucho movimiento feminista, coordinadoras feministas, en particular el frente que se llamara abolicionista, Front Abolicionista de esta zona, hizo que nacieran más, fue de los primeros en el 2019, fue de los primeros que nacieron con eso, frentes y asociaciones y organizaciones que nacieron con ese nombre. Consideramos importante decir que somos abolicionistas de toda forma de explotación y mercantilización del cuerpo de las mujeres y por ende de toda persona, ¿no? De los menores sobre todo. Entonces, pues me tocó a mí, por circunstancias del destino y porque uno está también buscando, pues ser fundadora de este front, que pues aquí estamos luchando en diferentes terrenos, ¿no? Porque la explotación y mercantilización del cuerpo de las mujeres, que es una de las formas más sangrentas de violencia contra las mujeres, se da en diferentes ramos, que si quieres después lo platicamos. Pero esa es mi historia. Sí, claro que sí. En esta trayectoria que nos has descrito también, tan completa, donde te describes, ¿no? Te describes quién es Norma Ortega actualmente, nos remontamos un poco a aquellos tiempos cuando, tú lo has señalado, estábamos en plena lucha, en plena exigencia porque la universidad, la educación se mantuviera gratuita, laica y accesible para todas y todos, que fuera pública, gratuita y laica. En esos tiempos nos topamos con Claudia Sheinbaum, hoy presidenta de México. La lucha por la no violencia hacia las mujeres, por la garantía de sus derechos, por una vida libre de violencia, aunque no existía todavía la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres en aquel tiempo en México, sí existían ya las luchas, así como existió la lucha por el voto, por la representación de las mujeres en espacios públicos, etc. En aquellos tiempos ya se hablaba de esto, ¿no? Se ha ido perfilando de manera más clara, se han logrado algunos mecanismos, se han logrado algunos instrumentos y algunas políticas públicas. Norma, ¿cómo nos miras? ¿Cómo nos miras tú en tu trayectoria tan comprometida? ¿Cómo nos miran? ¿Tendremos avances en este tema, en el tema de que la vida de las mujeres esté libre de violencia? ¿Tendremos avances hoy con esta presidenta? Con esta presidenta que viene un tanto de estas luchas, ¿no? Desde estas luchas. ¿Cómo nos miran? Precisamente por estar estudiando, y es que en el feminismo, como en el socialismo, como en el anarquismo, como en el marxismo, que son líneas de pensamiento filosóficas, pero también de acción política y social, se tiene que actuar y estudiar. Así, no hay de otra, ¿no? Recurrir mucho a los referentes históricos. Y al recurrir a la historia de la lucha feminista,
descubierto que la aportación de América Latina y en particular de las mujeres mexicanas es importantísima, sobre todo en cuanto a aterrizar en reglamentos, protocolos y leyes y convenios la serie de cosas que estamos exigiendo en la calle, ¿sí? En particular, yo recuerdo una aportación, híjoles, ahí sí me temo que me parece que fue como en el 92 cuando se tuvo que hacer necesario, no sé, lo sabrás tú más, que se declarara que como las mujeres somos seres humanos, nuestros derechos basados en el sexo son derechos humanos, por ejemplo. Que fue una cosa que se alcanzó, que se tuvo que aclarar en Berna, Suiza, y fue por la presión de también compañeras de Costa Rica, colombianas y mexicanas, ¿sí? En donde se tiene que decir que nuestro derecho, por ejemplo, a una vida reproductiva, autónoma, en libertad, etcétera, por ejemplo, nuestro derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, tiene una connotación de derecho humano, ¿sí? Entonces, ¿cómo las veo? Yo tengo y me sabe un poco mal haberlo descubierto hasta que vine, o sea, siento un poco feo haberlo descubierto hasta que me puse a leer aquí sobre feminismo, ya entrados mis 40 años, de ver todas las aportaciones que el movimiento feminista de América Latina y de México tiene. Entonces, se le tiene mucho reconocimiento a toda esa lucha. A ver, estamos hablando de la gente que estudia feminismo. Hay grupos de gente pues muy joven que inició con unas líneas que han colonizado, es la palabra, que han invadido, que han venido como caballo de Troyas, diciéndose que son líneas nuevas del feminismo y que denuestran y que no reconocen la labor de las históricas del feminismo. Hasta aquí a veces se habla de manera despectiva, las históricas del feminismo. Es como si dijéramos que el histórico del marxismo, Marx, los que nosotros ahí leímos, ¿no? El histórico del feminismo, ya se me olvidó el nombre del filósofo español muy querido, Sánchez Vázquez, el histórico del marxismo. Como hay nuevas generaciones que ignoran esa historia, pues tienden a, si no denostarlas, sí desconocerlas. Pero a nosotras, las que sí estudiamos feminismo, pues reconocimos en eso la labor, por ejemplo, ahora que todavía está de Teresa Ulloa, de esta Marcela Lagarde, tú sabrás más los nombres de esta compañera se me ha ido el nombre de Costa Rica. Bueno, entonces, cuando estudias... ¿Perdón? Alda Faccio. Alda Faccio. Entonces, la vemos con mucho reconocimiento cuando estudias. Si no, sí se tiende a ver un poco, te reconozco, pues un poco como desde el paternalismo, como se dice, muy de decir, por ejemplo, las mexicanas, pues, la tienen difícil, porque es una situación real que tenemos difícil, ¿no? Se consultan muchos factores con los feminicidios y entonces, si la gente no estudia la historia del feminismo, no se entera de nuestras aportaciones. Pero la gente que sí sabe feminismo, sí sabe, y aparte precisamente por las condiciones tan misóginas en las que hemos creído que no he entendido, Toika, todavía no logro llegar el por qué sí hay un ambiente, por qué tan exacerbado o tan violento la misoginia social que se da en la sociedad mexicana. Después en otra charla podremos hablarlo a nivel análisis por qué, pero que estando en esas condiciones, nosotras, las mujeres que están en México y que trabajan específicamente sobre feminismo, siguen trabajando. Entonces, ¿cómo se les ve a las compañeras de América Latina, a las colombianas y a las mexicanas? Pues con mucho reconocimiento y admiración, y sabiendo las condiciones de violencia, no solo patriarcales, sino pues, de la violencia a las que toca vivir en nuestros países y que he salido adelante, y sobre todo reconocer
reconocemos las grandes aportaciones a los grandes convenios internacionales de derechos de las mujeres que han hecho las mujeres feministas. Aún a pesar de una línea de gente joven, de un feminismo que trata de denostarlas. Pero poco a poco estamos saliendo, la estamos rebasando. Tienes razón cuando dices que sí es necesario estudiar, aunque no pretendemos las mexicanas del movimiento feminista, el movimiento feminista en México, no pretendemos que Claudia Sheinbaum sea feminista, ¿no? Pero sí es que pretendemos... no te contesté eso, perdón, no te contesté eso. ¿Cómo lo veía yo? Pero, a mí en redes sociales alguien me respondió muy molesta, unas feministas me respondieron muy molesta aquí en España cuando yo tuiteé que el día que tomó posesión Claudia Sheinbaum, curiosamente es la fecha que se logró el voto de las mujeres en España, que mucha gente habla de las sufragistas inglesas, y en realidad el voto en España se logró por una labor política muy fuerte de una de Clara Campoamor, una política feminista, y lo logró por votación del Parlamento. Ojo, no siempre fueron votos de gente de izquierda, ¿eh? La gente dudaba, ay, es que ellas no saben votar. Total, que el día que se logra el voto de las mujeres, que fue en el 30 ay, si mal no recuerdo, en el 33, me parece, en España, ese día tomó posesión Claudia Sheinbaum. Yo dije que era un hito, algo que llamaba la atención dentro de la historia del movimiento feminista. Jamás dije que Claudia Sheinbaum era feminista. Entonces, unas personas pensaron que yo estaba diciendo que era feminista y bueno, se me vinieron encima algunas que otras, porque la mayoría son muy cariñosas con la gente de América Latina, de las mujeres, pero aún así se me vino encima, es una falta de respeto a la memoria de Clara Campoamor, y yo aclaré, yo no estoy diciendo que Claudia Sheinbaum sea feminista, que sé que no lo es. ¿Por qué sé que no lo es? Porque yo, de lo que sabemos de su trayectoria, es una política de izquierda, científica, pero no se ha dedicado a hacer teoría y analizar bien. Si tú le preguntas qué es la agenda feminista y no te va a saber responder, más que decir cosas muy generales. Y no tiene nada de malo que diga feminista, pero sí se me hacía muy importante que sí entre una mujer y desde el movimiento social. Ya sabemos que luego con el poder vienen contradicciones y ya estaremos nosotras, todo el pueblo de México y las mujeres diciéndole, esto por aquí no va, por aquí no va. Pero sí se me hacía muy simbólico que desde el movimiento social de la izquierda, digamos, del progresismo, vaya, que no es una mujer que puso la derecha. Eso lo sabemos tú y yo. No es cierto, no la puso López Obrador, así como dedito, traía una trayectoria, y alguien que sí tiene por ahí el Pepito Grillo, que esos somos las feministas, de estar, ojo con los derechos de las mujeres, ojo con los derechos. Entonces, Amelia Valcárcel dice, siempre hemos estado lejos de las esferas de decisiones y de tomas de decisiones y las esferas de poder. Y para aprender a gobernar, pues primero hay que gobernar. ¿Sí? Entonces, como mujeres, primero tenemos que dar esos pasos. Primero, acceder a los espacios de poder. Siempre estaremos la gente, la base social, las mujeres, las feministas, diciéndole, ey, te estás desviando, pero es importante que sea una mujer. En segundo lugar, por lo que te decías, que si yo sé que no es feminista, pero confío en que las compañeras feministas, y si hay feministas en Morena, y bueno, en Morena y en general el movimiento feminista, le esté llamando la atención todo el tiempo, que lo está. A veces creo que hasta demasiado, pero está bien, para que no se vaya con agendas que no son feministas. Y otra frase que dijo esta Millet, Millet, ahorita te digo, bueno, dijo esta frase, esta mujer, mientras los hombres se dedicaban a gobernar y tomar decisiones, las mujeres nos dedicamos a amar. Entonces, sí es importante
que haya subido una figura con estas características a este puesto y tenemos la responsabilidad de siempre estarle diciendo las feministas, pues que el camino es el del camino feminista. Eso te contesté. Perdón. Si bien te comentaba y si bien comentaba para el público, ella no es feminista ni tampoco las mexicanas del movimiento feminista pretendemos que sea feminista. Lo que sí le pedimos y exigimos es que genere, que propicie, que cree políticas públicas justamente para la desnormalización y la deslegitimización de la violencia hacia las mujeres. Y esto tiene que ver no necesariamente con que ella haga estudios de género, porque estudiosas hay bastante y mujeres en el poder, tal vez no hay tantas, pero sí hay mujeres en el poder que tienen este conocimiento. Es importante porque el discurso, por ejemplo, del presidente anterior no era para nada en este sentido, al contrario, ¿no? Como que favorecía. En el lenguaje de lo simbólico estaba autorizando la violencia hacia las mujeres al mostrar total desconocimiento frente al feminicidio, por ejemplo. Entonces hoy esperamos esto de la presidenta. Y bueno, la pregunta era, pues, ¿cómo ven, cómo calculan ustedes cuál será, cómo miden que va la cosa con ella en este sentido? Pero fíjate que es importante justo lo que has dicho al principio de tu intervención, cuando dices, bueno, no es que las mujeres estén contra los hombres, ¿no? O las feministas estemos contra los hombres. Eso hay que tenerlo claro en el lenguaje de lo cotidiano, porque acá en México, por ejemplo, como en muchas otras partes del mundo, las mujeres dicen, pues es que las mujeres también son violentas y las mujeres agreden a los hombres. Sí, pero hay una diferencia sustantiva, no es violencia de género, ¿no? Y esto vale que lo sepan y que lo conozca todo mundo, hombres, mujeres, de todos los espacios, de todas las actividades. No es lo mismo. O sea, cuando una mujer agrede, violenta, daña a un hombre, no es por una razón de género. Y ahí sí hay que ser como más fino el asunto, ¿no? Sí habría que saber por qué se dice que es violencia de género. ¿Cuál es el contexto para que se hable entonces de violencia de género? Y reconocer en principio, para lograr esto, lo primero que hay que hacer es reconocer las desigualdades que existen entre hombres y mujeres y que están patentes, ¿no? Y que esto, hay datos estadísticos, hay evidencias científicas y no científicas, como por ejemplo el tema de la violencia en el ámbito laboral. Por el mismo puesto, un hombre gana más que una mujer, ¿no? Y estando en el mismo puesto, las mujeres tienen muchas dificultades para acceder a ellos, ¿no? A estos espacios, a estos lugares. Acá tenemos un asunto caminado bastante, que es también algo que mencionas. Las mujeres ya tiene unos años, casi unos 20 años, que estamos en esta lucha de acceder a los espacios de decisión, de acceder a los espacios de poder políticos, ¿no? Y tenemos esta lucha que se ha marcado por las Juanitas, por los espacios para las mujeres por género, por los espacios, hoy hablamos de paridad, ¿no? Y así en estos términos, bajo este ambiente, llega Claudia Sheinbaum. Son espacios y son luchas que no han dejado de tener el matiz de estar transversalizadas por la violencia. Hoy sabemos que hay mujeres que han accedido a los espacios de poder político, alcaldesas, mujeres presidentas municipales que viven violencia grave y fuerte. Algunas les queman sus casas, otras pierden a toda la familia, etcétera. Entonces, pues, volteamos a ver a una presidenta que ha llegado y justamente ha sido observada en este sentido cuando dice llegamos todas y le han señalado. No llegamos todas, ¿no? Falta mucho que resolver por la violencia, con respecto a la violencia. Existe violencia política, ella ha llegado en un clima de violencia política hacia las mujeres, sí, en un clima de violencia de género en los diferentes ámbitos, sí.
en un ambiente violento, ¿no? En todo sentido, en el territorio, sí. O sea, no la tiene fácil, pero no miramos aún todavía cómo va a atender esto, por dónde. Hablando del tema de la violencia hacia las mujeres, no se mira, ¿no? Y la tiene bien difícil porque todo el territorio está inundado de violencias en los diferentes ámbitos. Así que entonces, pues la pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo nos ven desde otros lugares que ella podrá atender esto? Desconoce, lo que sí creo es que mucha gente desconoce nuestra historia y contextos y de dónde venimos. O sea, no sé por qué después podremos analizar. Hay un desconocimiento tan grande de que, porque el PRI supo manejar muy bien su imagen a nivel exterior. Y entonces hacia afuera y los mismos grupos de izquierda, gente que está preocupada por la lucha de los pueblos, por derechos humanos, derechos sociales, no conoce el contexto de violencia política que llevaron a que quisiéramos que ciertos grupos políticos se largaran, o sea, no más contigo, ¿sí? Y sobre todo las feministas ignoran mucho esa historia. Entonces, de repente, a veces critican cierta propuesta a nivel político que responde a unas necesidades muy concretas de nuestra historia política y la critican, ¿no? Y se meten, hacen comentarios, pero comentarios sin mayor trascendencia, ¿eh? O sea, porque finalmente nuestros espacios de discusión no son los espacios de toma de decisiones a nivel político muy fuerte, ¿no? Pero algunas veces siento que, y a eso me refería yo, que a veces creo que le están exigiendo cosas a Claudia Sheinbaum porque como feministas, y pues toca que le digan, oye, como las mujeres en México, esto, hay mujeres que tienen muchas amigas feministas en México también, pero que sí ignoran la violencia política y represión brutal que venimos de los sistemas anteriores. Uh-huh. Entonces, eso sí lo ignoran. Entonces, cuando se les comenta una serie, yo tengo una serie de palabras, ¿no? Tlatelolco, guerra sucia, Acteal, aguas blancas, Apatzingán en los últimos, lo que se llama, Tlatlaya, San Fernando, aguas, Ayotzinapa. Es decir, hay una serie de situaciones de violencia política, no todo es del narco, y que lo del narco a la larga también tiene que ver con la violencia política, de la que venimos y que en ese contexto tenemos que impulsar agenda feminista. Y eso sí, en ese sentido, si se desespera la gente que ve desde afuera, no entiende bien ciertas medidas. Y digo yo ya antes yo quería explicar a todo el mundo, después dije yo, ¿qué necesidad? Pues ya cuando vaya el tiempo, lo importante es que Claudia Sheinbaum, eso que tú dices, yo lo sé, de la violencia en la que estamos viviendo, tiene que escuchar a los grupos feministas y se tienen que hacer. A mí me preocupaba mucho feministas que yo reconozco de trayectoria, que estuvieron en su derecho a apostar por la otra candidata, ¿vale? Porque estaban muy molestas por lo que hizo respecto al feminismo López Obrador. Me preocupaba que no hablaran también con la candidata, con Claudia Sheinbaum. Primero porque había altas probabilidades de que fuera Claudia Sheinbaum la que llegara al puesto de toma de decisiones. Y no solo me preocupaba que no buscaran hablar con ella, sino que empezaran a manejar ciertos mensajes, pues agresivos. Nunca misóginos, porque las feministas tenemos el cuidado de no hablar de misoginia, pero sí mensajes que dice, a mí me preocupaba mucho porque digo, va a llegar ella al poder y si ubica a ciertos grupos feministas como gente que la ha vilipendiado por razones políticas, por responder a la otra candidata, pues nos va a costar trabajo.
pues esos grupos ahora se tienen que acercar, yo estoy convencida, se tienen que acercar a hacer llegar los mensajes y es lo primero, se puede hacer fácilmente a tratar de combatir la impunidad que vive nuestro país. Vamos a hablar de feminismo porque la violencia es muy grande, pero habla con su equipo de seguridad para la violencia política y la violencia narca, pero está hablando con los grupos de derechos humanos y en específico con las feministas, con las buscadoras, yo creo que no, y ahí sí hay que hacer que nos oiga y que obligarla a que escuche, para que tiene que combatir la cultura de impunidad, en particular contra la impunidad que hay por la violencia, como llamas, por razón de género, porque existe un género, el género es opresión, nunca una identidad, el género es opresión. Entonces, como existe una violencia porque existe el género, me gusta mucho que has dicho, existe. ¿Y por qué sabemos que existe? Porque también lo dijiste, porque hay datos, hay relatos, o sea, hay hechos constantes y sonantes, hay estadística, que existe una violencia específica que sufrimos por razón de género, por razón de ser mujeres. A esa la llamamos violencia de género. Entonces, tiene que hablar con los grupos feministas para cómo atajar en particular el asunto de primero contra la impunidad que hay, contra la violencia que sufrimos las mujeres y la violencia feminicida, ¿no? Porque primero se ataca la impunidad, por un lado, y se empieza también a atacar las condiciones. A mí me decepcionó un poco la campaña que hizo el día, el 25 de noviembre, el Día por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, porque aunque yo reconozco que ha hecho cosas a nivel constitución importantes, poner a nivel constitución todo lo rango, lo de la ley para las garantías de vivir libres de violencia, eso ha sido importante. Y yo revisé todos los cambios constitucionales, los revisé. No hay nada de agendas alternativas, está bien. Pero sus mensajes eran, ay, hay que evitar la violencia simbólica, ay, hay que evitar, es que entre nosotros, o sea, yo lo entiendo perfectamente, pero las políticas públicas tienen que ser muy claras y muy contundentes. Y es decir, ¿qué caminos vamos a hacer para evitar la violencia más clara y la que más, la primera, la que nos erradica del espacio vital, que es la feminicida? Yo sentí ahí un poco como un mensaje muy light, ¿no? Ay, sí, la violencia en general, pero reconoce que hay una violencia específica, que nos matan porque se creen con derecho a nuestro cuerpo y nuestra vida, pues porque somos mujeres. Y los que hacen eso son los varones. Es lo que hay. Como tú dices, porque es una realidad, es un hecho constatado. No es ideología, no es un invento, ¿no? Entonces, una impunidad de un 90, ¿qué se dice? Se conoce 98, del 95 al 98% en general, pero en particular para resarcir y para garantizar justicia a víctimas de violencia machista, que me gusta más decir la violencia machista, eso se tiene que combatir y bueno, son pocos meses, pero ya se debería de estar buscando programas específicos para eso. Claro. Y políticas públicas, como lo ha señalado en el título. Fíjate que aun cuando ha habido cuando ha habido partidos en el poder de otros colores, las feministas siempre hemos avanzado, no nos desanima, no nos hemos desanimado, o sea, no es, igual ahorita, por ejemplo, hay cierta, con esto de que no se mira la ruta, pues no hay, como que dices, ¿para dónde, no? Claro, siempre seguimos trabajando y seguimos avanzando, independientemente de quien esté tomando las decisiones en el poder político, siempre seguimos, el movimiento feminista avanza, el movimiento feminista continúa, no hay algo que nos detenga. Justo que pareciera que también quedamos un poco más allá de eso, ¿no? Un poco más allá de que quién sería la candidata. Supongo, como hay intereses, por supuesto,
habría intereses entre algunas feministas que quisieran que quedara la otra candidata, pero finalmente lo que nos mueve, lo que nos cohesiona, lo que nos une es el trabajo, ¿no? Son las propuestas. Entonces, pues no fue más allá de, tal vez yo lo veía un poco más como el discurso, como siempre, ¿no? De los hombres, estos hombres que dicen, las mujeres nunca terminan por ponerse de acuerdo, entre mujeres juntas, las mujeres juntas ni difuntas, etc. Todos estos ardides que hay para, como por ahí, porque realmente, pues no era una lucha cruenta, ¿no? Entre una defendida por las feministas, entre dos candidatas defendiendo por diferentes grupos de feministas. Eso más bien me pareció siempre ese discurso de los hombres en el poder, ¿no? Que las mujeres nunca se ponen de acuerdo. Pero déjame decirte que pues, esa gran frase que sugestiona, ¿no? Porque la sociedad, niños y niñas crecen con todas estas ideas, en particular en nuestro país, y pues este fin de semana se vio pues por qué, ¿no? Porque los hombres, en particular los hombres siempre manejan, ¡ay, las mujeres juntas! Es que entre ellas, es que ellas también se atacan, es que la mamá te ha hecho machistas. Este fin de semana se junta el movimiento feminista francés y muchas mujeres de alrededor, unas 200 mujeres de España fueron a Aviñón a apoyar a Giselle, que ya estamos manejando, quitando el Pelicot, que es el apellido del violador. Tú sabes, Giselle, el caso brutal de que el marido durante 10 años la drogó y convocaba a tipejos a violarla y bueno, supongo que sabes, medio seguiste el asunto, se lograron identificar con videos, se descubrió porque se la pasó estaba filmando las faldas de niñas y ahí la policía empezó a ver en 2020 videos y encontró estos videos de esta agresión brutal a Giselle. Pues ahí estuvo representado el Front, allí estuvimos juntas en mensajes en catalán, en valenciano, en francés, en inglés, en español, todas con Giselle y todas juntas y todas muy emocionadas. Y no, pues es que le conviene al patriarcado sugestionar sobre todo a las mujeres, no te juntes con ella que es tu enemiga, que quizá va a competir por mi preferencia, va a competir contigo por mi preferencia. Sí, pues sí, se las han garantizado tenernos así porque juntas somos, pues somos imbatibles en el sentido de que el desánimo, a pesar de las situaciones de violencia y todo, al estar juntas salimos adelante y transformamos las cosas, transformamos el mundo, transformamos las leyes, transformamos la realidad de los chiquitos y chiquitas que vienen, ¿cómo se llama? Del futuro, ¿no? Los hombres y mujeres del futuro. Entonces, pues sí, esto ha sido siempre y pues tienes razón, como feminista siempre hay que decir, nunca caer en ese juego, ¿no? Kate Millett, déjame decirte que es que me venía a la cara Catherine McKinnon, que ella decía otra gran frase sobre el consentimiento. Kate Millett es la autora feminista, la de política sexual, que decía, mientras los hombres toman decisiones y gobiernan, las mujeres se han dedicado a amar, ¿no? Así es, y hacer el trabajo de cuidados en los hogares, ¿no? Esta tarea que inmoviliza casi. Entonces, y que también es otro tema pendiente que tenemos acá en México, ¿no? Como en muchos lugares, resolver las políticas públicas para impulsar un sistema de cuidados en México. Es que tampoco se mira todavía, ¿no? Muy claro, se dice que ya está caminando, que ya está, pero mientras se sea atendido desde la política social no resulta. O sea, no, porque, para no lo socializa, no es de corresponsabilidad. Nuevamente, a mí me preocupan la idea de, vaya, hay situaciones que no se pueden cambiar de hoy a mañana, vale, lo entiendo. Entonces hay que dar un apoyo económico
a esas mujeres que están en situación de cuidar a los padres, papá, mamá, suegro, hijos, la hermana, el hermano, vale. Pero no se debe de apuntar a eso, de el apoyo social para que tú te quedes nuevamente en casa cuidando. Se tiene que desarrollar un sistema sanitario público, de salud pública, para que, eh, pues, la sociedad sea la encargada de esos cuidados, ¿no? Los espacios El públicos, Estado, normal, las el Estado instituciones, sea el que cuide los cuidados, el que se encargue de los cuidados, porque no claro. solamente es un tema de salud, ¿no? Tiene que ver con educación, tiene que ver con movilidad, tiene que ver con presupuestos, entonces, pues quien le tiene que entrar es el Estado, más allá de las familias. Las familias lo vienen resolviendo y sabemos hasta cuál es su aportación al Producto Interno Bruto, que es tan alto, pero el Estado es que no se decide a tomar estas riendas. Cuando también se han hecho estudios de que el Estado, las instituciones del gobierno tienen ciertas actividades ya de cuidados y con presupuesto. Claro que no las reconocen como actividades de cuidados. Es que como que da miedo nombrar las cosas, a las acciones, a las políticas, a las estrategias por su nombre, ¿no? Tienen acciones que están relacionadas con los cuidados, con presupuesto, pero no las pueden nombrar como cuidados, porque parecía que se comprometen grandemente. Vemos la violencia, reconocemos esta violencia hacia las mujeres y no se nombra, ¿no? Y entonces llega con el último color de Pantone para el 2025 a pintar y decir, bueno, es que las mujeres también les pegan a los hombres, es que también debería de haber, estar en el Código Penal esto, cuando justo que los hombres los volteamos a ver y decimos, hagan algo por ustedes. ¿Qué han hecho por ustedes? Más allá de mantenerse en su aparente privilegio, ¿no? Y esto hay que verlo. Si no se nombra, si no se dice, pues no existe, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, no se le da el nombre. Patriarcado, hay que llamarlo como, aunque la gente, bueno, se utiliza mucho de género y yo en particular, tú sabes que yo ya estoy empezando a dejar de usarlo, pero comprendo que buena parte de las leyes, protocolos, buena parte de los legajos y escritos, pues se han hecho a partir, sobre todo desde Beijing, se acordó utilizar la manera en la que patriarcado hace realidad esa desigualdad y violencia sexual, desigualdad sexual entre sexos, llamémosla género, ¿no? Y entonces, pues sí tienes razón, es que hay 2 tipos, ¿no? Hay una pinza que se junta contra el movimiento feminista en la actualidad y es el famoso negacionismo, el que dice no existe un patriarcado, sobre todo en nuestras sociedades urbanas, las llama Amelia Valcárcel, abiertas, ya las mujeres tienen todos los derechos, ya ven, hasta tienen una presidenta. Y entonces hay que siempre recordar, existe un sistema de castas, podríamos llamarlo de castas sexuales, en donde los derechos y oportunidades de la casta inferior, que es de las mujeres, se limitan, se roban, se quitan en función de privilegios, no derechos, porque si son derechos no tendría por qué quitar los otros derechos, de los privilegios de la otra casta sexual, de los varones. Eso es el sistema patriarcal. Y a la gente le cuesta mucho trabajo verlo, pero veámoslo como la opresión capitalista, ¿no? La clase obrera es el grupo humano oprimido y la burguesía, los dueños de los medios de producción son el sector opresor de la clase obrera. Eso te lo aceptan que ni qué. Pero para decir, bueno, haz la analogía. O sea, no se trata de hablar mal de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi hijo. No, no. Hay un sistema que, que le limita los derechos y oportunidades a las mujeres en función de una serie de privilegios de los varones. Y que por mucho que lo digan, el que no crea que existe el patriarcado, que nos diga alguien común y corriente, que nos niegue que cuando nació su hija, dijo:
un poquito de, la voy a tener que educar, proteger mucho, que se defienda, que me lo nieguen, que me nieguen que es lo que sienten lo mismo cuando a su hijo hombre de 17 años le dice: "Llego a la 1 de la mañana, llego después de las 12", a que su hija mujer les dice: "Llego después de las 12". Si sienten lo mismo en su corazón, en su fuero interno, que ¿a poco sienten lo mismo? La misma gente que niega que hay un patriarcado, que nos pone a las mujeres en una situación de alerta constante, no nos vayan a violar nuestro derecho a estar alegres, contentas, a ocupar el espacio público, alguien que se sienta con acceso a mi ser, a mi persona, y me agreda, esa misma persona que lo niega, que me diga si siente lo mismo, cuando uno le pide permiso a mujer u hombre. Norma, acabas de tener una reflexión y nos has llevado hacia allá. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Como estas canciones tan bonitas que dicen, ¿cómo pasa el tiempo? Y seguimos en esto, insistiendo, comprendan qué es qué, comprendan que la violencia hacia las mujeres, comprendamos qué es esto del patriarcado, qué son las desigualdades, qué es la opresión, etcétera, etcétera, y seguimos en ello. Y antes de que el tiempo se nos agote, porque nos va quedando pocos minutos, te quiero preguntar, fíjate que acá estamos trabajando y estamos muy atentas a que ya se llega, como digamos, no el final, lo sabemos que no es el final, pero se llega el 2030. Falta, ya estamos por iniciar este 2025 y se llega el 2030. La agenda 2030 deberá de tener los avances, claro, ¿no? O sea, no se concluyó, no se alcanzó, pero se van a presentar avances, seguimos trabajando en ello. ¿Cómo van ustedes allá en España? ¿Cómo se va con la Agenda 2030? ¿Qué se ve? Respecto a los derechos de las mujeres, vimos que la Agenda 2030 metía un factor que minaba, que retrasaba el camino hacia la igualdad, al comprometerse con la agenda de las identidades, que en resumen se podía resumir en que cualquier persona se podía declarar del otro sexo por voluntad, así, nada más, sin tener antecedentes de tener un conflicto serio con su expresión corporal o con su vida sexual, nada, 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 nada. Como la Agenda 2030 garantiza, repito, ese privilegio, porque no es un derecho, de que los hombres de cualquier edad y manteniendo su misma expresión física y su nombre, se pueden declarar mujeres en el registro civil y con eso ya tener derecho a todas las pequeñas garantías y oportunidades que hemos tenido las mujeres y evadir, por ejemplo, los castigos que si son agresores sexuales o agresores machistas, si ya en el registro dijeron que son mujeres, ya no se les aplica la ley, por ejemplo, en España, la ley contra la violencia de género, sino violencia doméstica, y entonces la mujer agredida ya no tiene derecho a todas las garantías que la ley en España contra la violencia de género garantiza cuando se es víctima de esta violencia. Como vimos que la Agenda 2030 trae ese punto, pues implicó para nosotras un retraso en ese aspecto, pero creemos que es tan absurda como aquí sí se llegó a hacer, es una ley general de ese aspecto y se están viniendo tantas contradicciones, repito, muchos agresores machistas, se ha visto que se cambiaron el sexo registral, no le habían avisado a nadie y a la hora de hacer la denuncia después de haber hecho su agresión, pues ya quedaron como mujeres, ¿no? O violadores se están declarando mujeres y entonces, aunque van a ser juzgados por la violación, ellos pueden pedir estar en cárceles de mujeres, con el dolor hay un caso de un tipo que a su prima la mató horrible, la violó mientras estaba moribunda, espantoso, y ha decidido cambiarse de nombre y de sexo, y entonces
víctimas de esta pobre muchacha, la madre, la hermana, tienen que dirigirse a él en femenino porque pues es su derecho, ¿no? O sea, como hay esa serie de contradicciones, pues esperamos que la sociedad entienda que no era un asunto de derechos humanos esa agenda. Y en ese aspecto, si tú me preguntas de la Agenda 2030, no, para el movimiento feminista no fue algo positivo, porque la agenda feminista, la de lograr las condiciones de igualdad para hombres y mujeres, ya venía desde antes, no necesariamente por la Agenda 2030. A eso pues me refiero respecto a los derechos de las mujeres. Fue un retraso que seguimos ahorita luchando contra esa política, la política de identidad de género. Qué bueno que nos das como estos adelantos y que ustedes nos llevan como ciertos avances y que afortunadamente, lo cual nos permite aprender, que fíjate que esto nos remite a seguir defendiendo el tema desde el género, Norma, desde el género, o sea, cuando hablas de violencia de género contra las mujeres, ¿me entiendes? O sea, no tendría que ser aclarado, pero bueno. Entonces hay que defender pues ¿no? O sea, contra las mujeres, independientemente de quién viene, es contra una mujer, ¿no? Y son las prácticas, ¿no? Las prácticas. Por eso a mí me ha servido, acá en México nos ha servido tanto este asunto de la tipificación del delito de feminicidio con sus causales, ¿no? Porque se identifican varios aspectos que siguen todavía, por ahí hay quien todavía sigue poniéndonos como en tela de juicio, ¿no? Y cuando se habla de violencia, pues hay que atraerlos, porque de repente te dice, no, pues es que ni la conocía, ¿cómo no? Si es el hermano de tu amiga, ¿no? Y entonces por ahí estaba permeando el asunto, etcétera. Pero es que no tenía ninguna relación. No es necesario. En fin. No, está más avanzada en México, la ley para vivir una vida libre de violencia está más avanzada que la española, en el sentido de que la española solo se refiere atañe a gente que son o eran parejas, fueron novios. Por ejemplo, el feminicidio, o sea, no las protege a la gente, a las muchachas que han sido abordadas en la calle y que un patán las aventó y las mató. No, claro que está la cosa de perspectiva por razón de género, pero esa ley no aplica, y en nosotros sí aplica en México. Pero hay un riesgo, Toika, y por eso yo sí lo tengo que mencionar. El avance es tan grande de que es sobre todo una violencia contra las mujeres por unas circunstancias que le hicieron más vulnerable a esa violencia porque éramos mujeres, no porque fue un asunto narco, no porque fue un asunto de violencia doméstica. Así es. No. Así es. Que, por ejemplo, el asesinato de una persona, de un varón identificado mujer por su pareja, varón identificado mujer, en Veracruz, me parece, lo estaban queriendo clasificar como feminicidio. Y además, Norma, tenemos que dejar aquí un poco la charla, pero dinos cuándo coincidimos contigo en aquellos territorios. Esperamos que cuándo vamos a coincidir contigo nuevamente, porque el tiempo se nos agota. Voy a despedir el programa y nos ponemos de acuerdo para tenerte pronto, ¿va? Perfecto. Antes de que avance más el año, que no nos volvamos a encontrar hasta el 8 de marzo. Antes. Sí, en enero, y sobre todo porque no hemos hablado de lo importante que es abolir un sistema que nos empuja a ser explotadas sexualmente. Que sea pronto, entonces. Muy bien, muchas gracias. Pues en esta ocasión nos despedimos de Norma Ortega, deseando que estemos pronto por acá con los temas pendientes. Y se despide en La Voz Toica. Despedimos también a nuestra directora técnica, Carla Redondo, a Paris Paredes, director de producción, y hasta pronto, Norma. Hasta pronto. Un beso muy grande. Gracias, abrazos. Feliz año.